señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Vamos con nuestra primera invitada del día. Se encuentra con nosotros Daisy Toussaint, quien es periodista, corresponsal de la cadena Telesur aquí en República Dominicana, y a quien hemos hecho una invitación especial para analizar un poco la situación que se está viviendo en Haití a raíz del asesinato del presidente Jovenel Moïse y la situación que se ha ido desarrollando con las últimas informaciones que han surgido, que aparentemente, Daisy, señalan al mismo primer ministro como posible autor intelectual. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y además gracias también a todos los televidentes que ven este programa día a día. Dicen que siempre es difícil hablar con periodistas entre periodistas, pero yo creo que sí. Me imagino que puede tener informaciones útiles para que nos ayude a entender más o menos esta situación. Sí, como bien señalaba Laura, se señala ahora, digamos, que el camino conduce a que sea de manera interna los posibles intelectuales, actores intelectuales de este crimen. Pero aún todavía hay que armar este rompecabezas porque la reunión, de hecho, que se hizo para poder planificar esto se realizó en Estados Unidos. También hay una participación muy fuerte de parte de Colombia y lo que creo es que todavía no se ha llegado a quién sería o quiénes serían los autores intelectuales, pero hemos visto desde el momento del asesinato del hoy expresidente haitiano Jovenel Moïse cómo se ha ido presentando los datos. O sea, la participación de mercenarios colombianos dentro de todo este entramado del crimen. ¿Qué participación tendría Estados Unidos? ¿Por qué figura la imagen de Estados Unidos? Y sobre todo, en Haití. ¿Qué pasa en Haití? Sí, pero parecen haber algunos elementos, por lo menos citados con cierta precisión. Por ejemplo, se habla de la empresa que contrató a los supuestos mercenarios. Se habla de la empresa que supuestamente financió la operación. Se habla de figuras de personas. Ya hay el propio jefe de la policía en Haití ha señalado a Emmanuel Sanón. Sanón, porque dice que fue la primera persona a quien se contactó por teléfono. Parece que hay un rastreo. Y extrañamente este ciudadano estaba en Haití. E incluso Laura mencionaba esta mañana lo de la suspicacia que había como en el comunicado original de anunciar la muerte del presidente, como si quien lo redactó conocía algunos detalles. Y que no es lo normal, exacto, con una información tan reciente que se estén dando detalles que son propios de la si hablaban español, que se hablaban esto, es decir, parecería, y qué sé yo, y la otra cosa es, bueno, y si esto lo mataron, ¿cómo fue que una operación tan perfecta después el escape resulte como tan estúpido? Es decir, eso es lo que ha creado suspicacia en todos los, sobre todo analistas, ¿no? Y lo que estamos desde fuera viendo esta situación, porque crear un plan tan perfecto como controlar, primero, quienes han organizado esto, han controlado el país, claro, han controlado las bandas armadas. Recordemos que Haití, además, en los últimos años ha estado controlado por bandas armadas y controlaron el palacio. O sea, y llegar hasta asesinar al presidente, hacer un plan tan perfecto, tan limpio, y que luego no haya un plan de salida, es lo que nos crea precisamente esa nube de cómo armar este rompecabezas. Siempre han dicho que para determinar el autor de un crimen, ¿a quién beneficia la muerte del presidente Moïse? Ahí es donde en realidad tendríamos que llegar, porque ¿qué pasaba en Haití? En Haití, desde el 2019 ya no había parlamento, que había sido disuelto por el propio presidente haitiano. Su mandato de manera constitucional terminaba en febrero de este año, pero él dijo que todavía le quedaba un año porque no logró asumir cuando le tocaba asumir en el 2016. Entonces, ya en Haití no había constitución, o sea, digamos, todo se estaba gobernando por decreto. Había un primer ministro que de hecho Joseph había renunciado, el mismo presidente haitiano nombró ¿Había renunciado o fue sustituido? Porque nunca fue ratificado el primer ministro actual. No, por eso digo, el Claude Joseph, que es el que ha estado ahora señalado como el posible autor intelectual del crimen, había renunciado ya. Entonces, el presidente haitiano nombra
por decreto también, porque todo se estaba realizando por decreto, nombra a Ariel Henry. Pero Ariel Henry no logra asumir porque lo nombra 2 días antes de su asesinato. No logra asumir. Se supone que iba a juramentarse justo el día que matan al presidente. Exacto. Pero también no había parlamento, o sea, ¿ante quién se iba a juramentar? Todo se estaba haciendo por decreto. Entonces, claro, al ser asesinado el presidente, quien tiene que asumir es el presidente, el director de la Corte de Casación, que había muerto por COVID 2 semanas antes. Ahora, hay una situación que no ha salido a relucir. Ayer la primera dama de Haití envió un par de mensajes a través de Twitter y unas fotografías de ella hospitalizada. Pero sería interesante conocer quiénes entran a la habitación, porque yo imagino que ella tal vez pudo haber observado quiénes entraron a la habitación para asesinar al presidente y qué pasó en la habitación. Se conoce que la hija salió, se escondió, pero en la habitación no se sabe quién abordó al presidente. Por ejemplo, ayer el jefe de seguridad del presidente, que se supone que estaba citado a donde el fiscal no se presentó. Es decir, lo que se sospecha que la seguridad del presidente también tuvo algún nivel de involucramiento porque no hubo un tiro, no hubo una resistencia, es decir, parecería que abrieron las puertas para que sucediera lo que tenía que suceder. Yo creo que ella es el elemento principal, clave de esa investigación. Hasta ahora no ha dado, digamos, declaraciones de peso porque hubo un audio que había rodado antes de ella, se decía que no era ella, que podría ser ella. Y ayer este tweet que se publica donde sí aparece su foto es un poquito revelador de que, bueno, ella no está en estado tan crítico, de que de alguna forma sí puede dar declaraciones, pero lo que ha dicho hasta ahora no arroja ninguna luz, porque en el audio anterior, el que había colocado hablaba de mercenarios, pero no decía ni extranjeros ni dentro. Sí. Y hablaba de que sí, mercenarios que quieren asesinar su idea, pero tampoco daba indicio de quiénes serían exactamente. Y ella estuvo presente. O sea, que es la persona clave para revelar qué exactamente fue lo que pasó. Daisy, como corresponsal internacional, ¿cuál es la situación que se está viviendo en Haití respecto al acceso a la información, al acceso para periodistas en sentido general? Nos comentabas que fue apenas ayer cuando la cadena Telesur pudo finalmente tener un grupo de periodistas que lograron entrar y cruzar la frontera. El paso de los periodistas porque vinieron a República Dominicana, que es la forma más fácil de acceder a Haití, porque podemos acceder por tierra. Y bueno, el presidente Luis Abinader había sellado por completo las fronteras. Yo estuve en la frontera de Dajabón, no había paso, a pesar de que tenemos nuestra credencial como periodista, la orden era no permitir que nadie pase. Logran pasar ayer porque ya como se abre la parte del comercio, entonces sí hay posibilidad de entrar más fácil. El nivel de información en Haití es muy convulso. O sea, cuando yo de este lado de la isla, cuando me toca hablar sobre la situación en Haití, tienes que ir armando un rompecabezas. O sea, no es tan fácil. Sobre todo porque la mayoría de los periodistas que han sido las voces para contar lo que pasa en Haití han sido asesinados. En junio, el 30 de junio, la última pareja de periodistas, digo pareja porque hubo un chico y una mujer que también fueron asesinados, fue lo que creó, digamos, agravó más la crisis de la situación que vive en Haití con el tema de los secuestros, los asesinatos, porque la mayoría de la gente que salía a dar declaraciones de manera internacional, como fue el abogado, que ahora no recuerdo su nombre, donde la mayoría de sus compañeros salieron, cerraron todo lo que era el tema de justicia y salieron a manifestarse, eso habían dado declaraciones internacionalmente. Esto es lo que está pasando en Haití. Y de repente secuestrado y luego asesinado. Lo que también refleja, y tú no lo has dicho de esa manera, es que las bandas son las que controlan el tema de seguridad en Haití. Es decir, que el riesgo es altísimo también. Para el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿habría una confabulación ahí también entre representantes del gobierno y representantes de bandas para asesinar al presidente? En eso hay una gran confusión porque las bandas, el 60% respondía a los intereses del gobierno. Era una de las razones por las que el pueblo ya estaba pidiendo la salida del presidente, porque el pueblo haitiano estaba controlado por bandas armadas, algunos que se enfrentaban entre sí y respondían a los intereses del gobierno. Entonces, tener un presidente que ya de manera constitucional no estaba legal en el país.
pero tenía el respaldo de los Estados Unidos, tenía el respaldo de la policía, tenía el respaldo de las bandas armadas, por lo tanto entendía que podía estar blindado para mantenerse en el poder hasta el 2022, que era cuando consideraba que le quedaba su mandato. Mirando todo ese cuadro, y uno tiene que llegar a la conclusión de que Haití está viviendo un periodo de total ilegalidad por todas partes. No tiene el Congreso, no tiene un presidente, no tiene un primer ministro. El Senado, en medio de esta situación, se reactiva y nombra un presidente que se iba a juramentar y luego lo para. ¿Hay alguna salida para Haití? Porque Estados Unidos le está pidiendo en medio de esta situación que hagan unas elecciones libres de dos vueltas. Pero la pregunta es ¿quién la va a organizar? ¿Cómo estructurar una salida para Haití? Las elecciones estaban pautadas para realizarse en septiembre. Jovenel Moïse quería emitir un referéndum donde le daba posibilidad de una reelección, que también eso lo que provocó fue que la gente continuara en las calles. Que no creo que exista ahora condiciones para realizar unas elecciones en Haití, porque no hay parlamento. ¿Quiénes serían los posibles candidatos a la presidencia? Eso es algo que hay que definir. Hay 2 millones de haitianos que aún no tienen su carta electoral para votar. Por lo tanto, es una situación que hay que resolver primero antes de realizar unas elecciones. Pero ¿quiénes las realizan? Cuando teníamos a quien tenía que asumir como presidente de un gobierno de transición, muere de COVID 2 semanas antes de la muerte del presidente. Tenemos ahora de repente 3 personas que se están disputando el mandato de Haití. 2 primer ministros que no son primer ministros y uno que lo convierten como presidente interino, pero que además asume ante qué si no existe parlamento. Daisy, Estados Unidos ha dicho que no descarta la posibilidad de envío de tropas a Haití como un pedido del primer ministro, del actual primer ministro, pero ahorita si el primer ministro termina involucrado hace más compleja la situación. Pero tropas supone tal vez poner control en la seguridad ciudadana, control de las bandas. Pero hay algunas teorías con Haití, la posibilidad de un fideicomiso internacional de Naciones Unidas que intervenga en ese país con un plan para organizarlo institucionalmente. ¿Pudiera ser esa una salida? Hay una división entre esa opinión de parte de los analistas, de parte de los propios haitianos, porque ¿qué significa? Estados Unidos siempre ha estado dentro de Haití. Están sus tropas, tuvimos la MINUSTAH, ¿qué significa si hay de parte de los organismos internacionales para apoyar que se realice de manera pacífica, sobre todo en medio de toda esta convulsión y de todo lo que ha pasado en Haití, no ahora con la muerte del presidente, sino lo que ya ha venido pasando desde el momento en que asumió el presidente? O sea, estamos hablando de que en Haití en 35 años ha habido 20 gobiernos. En 4 años de mandato del presidente Jovenel Moïse ha habido 7 primeros ministros. O sea, ¿cómo organizar todo eso? Yo supongo que, desde mi opinión, organismos internacionales deberían de unirse para ver cuál es la salida de manera además democrática y sin injerencia, sin intervención, cuál sería la salida viable que tendría Haití. No solamente para Haití, a República Dominicana también, que compartimos isla, y al mundo, ante los ojos del mundo. ¿Y no hay en Haití grupos, instituciones, organizaciones civiles, representantes, dignatarios, que junto a algún sector oficial puedan buscar una salida interna sin necesidad de acudir a organismos internacionales? Sí existe. No se le ha dado participación en los últimos tiempos ni a la parte de la oposición ni a la sociedad civil. Por eso se pedía la renuncia del presidente. O sea, nosotros hemos visto desde el 2018 cómo ha habido en las calles manifestaciones antigubernamentales, precisamente porque no había o no permitían la participación de la sociedad civil en las decisiones. Sí existen. Lo que hay es que habría que organizar esas voces y hacer un comité en lo que participen todos, la oposición, la sociedad civil, los políticos en sí, para tomar una salida de Haití. Sí, pero vamos a verlo de la siguiente manera. Uno ve la historia de Haití. Moïse sería el 5º presidente asesinado en Haití.
Y yo he mencionado en algunas ocasiones algo que dijo un dirigente haitiano en Isla Gobernador, en la ciudad de New York, cuando se negociaba la salida de Cedras del poder. Y la prensa lo abordó y él dijo una cosa que es muy trágica, pero uno no sabe si es una realidad. Dijo, un conflicto entre 3 haitianos, hay que matar 2 para que se resuelva. Parecería que la muerte del presidente Moïse es un poco parte de esa filosofía, es decir, esa falta de capacidad de negociar salida política, de arreglos políticos para construir un sistema duradero, permanente, hace que Haití tengamos que mirarlo con un punto mucho más crítico de las posibilidades reales de construir algo allí que dure. Lo que pasa en Haití es que en Haití tiene una clase élite que es el 2% de la población que domina bastante. Y este es un punto que tendría que entrar, o supongo que ya está dentro de las investigaciones para dar con las razones de la muerte del presidente. Porque la élite haitiana ya no comulgaba con los actos del presidente Jovenel Moïse. Entonces habría que ver, tendrían que ser partícipe también de esta comisión que se crearía y ver a Haití con mucha pincelada, porque esto va a servir además de cara... Hecho, en los mensajes de la primera dama ella menciona esos intereses. Exacto, habría Habla que ver... que se sabía contra quién el presidente luchaba y obviamente estaba el tema eléctrico, estaban otros temas. Bueno, él mismo Inclusión. había presentado la denuncia en Exacto. febrero al periódico El País. Que sí, que había un plan Ya él para había matarlo. hecho la denuncia en varias ocasiones. Recordemos que el 7 de febrero de este año, cuando tenía que salir del poder, él tuvo una reunión en el aeropuerto de Toussaint-Louverture. Uno desde afuera viendo que el presidente cuando tiene que renunciar y ya hay una solicitud de todo el pueblo que va a salir a manifestarse, uno entiende que saldrá exiliado. Sin embargo, las declaraciones que daba el presidente era que temía por su vida, que se había desmantelado un posible golpe de Estado, que el objetivo era asesinarlo. Mostraron cuáles serían de hecho, los instrumentos que se utilizarían para el golpe de Estado, lo que nos pareció a muchos una burla, porque lo que se presentaban eran 2 machetes, un cuchillo de mesa, de hecho había algunos preservativos, o sea, era como un poquito burlón. El presidente dice que temía por su vida, pero desde el aeropuerto toma un vuelo y se va a inaugurar el carnaval, donde estás, si tú temes por tu vida, rodeado de personas del pueblo. Entonces, esto creó el que se estaba creando una mentira en torno a un posible asesinato. Claro, tiempo después, pocos días antes, da estas declaraciones al país y de repente nos despertamos con la noticia de que fue asesinado el presidente. Dicen que cuando alguien denuncia que lo quieren matar es una cosa que nunca se puede descuidar. Aquí el periodista Orlando Martínez denunció que lo iban a matar. Y yo recuerdo que el colegio no le hizo caso. Lo mataron el 17 de marzo. Daisy, ¿qué se está viviendo en Haití a nivel de la población en sentido general? Evidentemente hay una incertidumbre política terrible, pero ¿en qué se está traduciendo esto en la cotidianidad haitiana? Bueno, como bien decía, es una incertidumbre que ya venía desde anterior. O sea, ¿qué era lo que quería el pueblo haitiano? Unas elecciones, pero también la oposición está completamente dividida hacia quién nosotros nos señalamos, hacia quién nos dirigimos que queremos que nos dirija. Y lo que se está viviendo ahora mismo es la tensión, la incertidumbre de qué va a pasar. La gente, en el momento del asesinato del presidente, se podían ver las imágenes de Haití, está completamente desolado. Cuando Haití ni siquiera en pandemia se quedó en sus casas, o sea, salieron a manifestarse. Porque también había un temor muy grande de parte de repercusiones, que pudo haber repercusiones de las bandas armadas hacia el pueblo, como siempre ha existido, pero con la muerte del presidente, cuando estas bandas respondían a los intereses del gobierno, mucho temor. ¿Puede el expresidente Aristide y otros posibles precandidatos o candidatos que han sido en las elecciones en Haití desempeñar algún papel en esta crisis? Tendría que ver si lo dejan pasar. Eso es porque tienen que ponerse de acuerdo desde adentro. ¿Aristide sigue en Haití o está en Cuba? Está en Cuba. Todavía, con el tema del COVID. Sí, bueno, la última información que tuve estaba en Cuba todavía. No sé si todavía está. Sí. Pero bueno, uno supone que en una sociedad
todos esos intereses son los que se sientan en la mesa, porque no se puede ignorar, sectores económicos, sociales, políticos. Creo que candidatos no faltarán en Haití, porque evidentemente hay una muestra de que mucha gente quiere el poder a pesar de la situación. Tal vez lo que habría que preguntarse es quién puede guiar ese proceso con cierta seguridad, con cierta estabilidad. Eso es lo que no sabemos y de hecho solo faltan 2 meses para realizarse unas elecciones y esto agrava la crisis en Haití. Entonces, definir quiénes serían los posibles candidatos para hacer campaña, para hacer todo esto, es muy poco tiempo para que se realice en septiembre. Ahora, Daisy, ¿por qué asumir que todas esas bandas responden a los intereses del gobierno actual? Porque uno supone que en una situación de tanta inestabilidad como la que tiene Haití, falta de seguridad, incluso falta de cuerpos armados, el gobierno tampoco tiene la capacidad para controlar socialmente incluso las actitudes delincuenciales, porque muchas de estas bandas se forman para secuestrar, pedir peajes, es decir, es una forma de vivir, de generar un ingreso. No había un control de parte del gobierno hacia estas bandas, o sea, y la respuesta que tenía el gobierno. Por lo tanto, se entendía y se veía prácticamente que el país, en vez de estar... La pregunta es, ¿tenía el gobierno o tiene el Estado, incluso para ir más allá del gobierno, tiene el Estado haitiano capacidad para controlar esa banda si no tiene una estructura? Bueno, tiene una recién policía más o menos ahí en formación, pero no tiene un ejército, no tiene nada, que parece que era la única cosa organizada que tuvo Haití durante mucho tiempo. Es que de manera de controlarlo, no, pero que los hechos respondían más a los intereses. O sea, si el gobierno decía no le convenía las manifestaciones, lo que controlaban eran las bandas. El pueblo no sale a manifestarse. Entonces esto, según los analistas, porque eso tendría que verlo desde el punto estratégico en Haití, ¿por qué respondían mal a los intereses del gobierno que a los intereses de la población? Daisy, ¿cómo se refleja o cómo percibes tú que se refleja en este momento la situación, la crisis de poder que hay en Haití en la población común y corriente? Los niveles de pobreza, de insalubridad, de inseguridad. ¿Qué información tienes tú? ¿Cómo se está manifestando eso a nivel de esa gente populacho? Pues la gente lo viene sintiendo no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. O sea, la gente salió a las calles a manifestarse, no por una cuestión de que han subido la gasolina, es que ya el tema de la inflación en Haití ya era insostenible. No había la parte de la alimentación, de la salubridad, el manejo de la pandemia, aunque hay una campaña también en contra de la pandemia, de la existencia de la pandemia en sí en Haití. Por eso nosotros vemos muchísimas manifestaciones en Haití, nadie utiliza una mascarilla. Digo nadie, porque hay algunos que sí lo usan, pero de manera general no. Entonces, ¿cómo se ve? Precisamente hay algunos acuerdos que rompió el presidente haitiano, como con el tema de Petrocaribe, y esto, claro, afectó directamente a la población porque esos impuestos tienen que sacarlo del pueblo. Y subir a un 59% el precio del querosén, que es lo que la gente utiliza para cocinar en las casas, esto agravó a las amas de casa que de repente tienen harina para poder hacer arepa. Ya no pueden ni siquiera hacerlo. ¿Cuáles son los niveles de inflación ahí? Bueno, en datos no lo tengo, pero habrá que ver si existen. Exacto, porque es que también quienes sacan estas cuentas, hablábamos del tema de las informaciones en Haití, el manejo de la información, tú tienes muy pocos datos, tendrías que ir allí y tener una investigación de mano, pero ¿cómo realiza también esa investigación? Porque muchas veces cuando se descubre el que está tratando de armar un rompecabezas, lo que pasaba era quitarte del medio. Para los periodistas operar allá y buscar información, necesitan seguridad. Bueno, nosotros hemos estado sin seguridad. Hemos pasado, de hecho, en manifestaciones grandes en las que no funciona ni siquiera la parte de migración. Hemos pasado a Haití y ni siquiera hemos tenido el sello de poder de que hemos estado en Haití. En manifestaciones grandes donde de repente el mismo departamento de aduana no funciona y nosotros como periodistas tenemos que estar en Haití haciendo la cobertura, pero no tenemos un sello de que hemos entrado. A propósito que habla de pandemia, vi que acaban de llegar a Haití una cantidad de vacunas para la pandemia. El tema ahora sería quién está en capacidad de
de poder implementar un plan para que la gente se vacune. Y de hecho, en Haití, uno de los países de América Latina en que no había recibido una sola vacuna. Hablamos antes de todo lo que ha pasado con el magnicidio del presidente. Ahora, de que acaba de llegar un cargamento de vacunas. Sí, habría que ver A lo mejor tenemos el riesgo que se pierden ahí también en medio de esta situación. de que se pierdan en todo eso. Es que ahora mismo no existe una estabilidad porque no hay gobierno, no hay parlamento, no hay nada. Todos los cabos están sueltos ahí. Así es. Bueno, ¿Qué salida usted le ve? Difícil, difícil de pronosticar, pero Hazte un acto de brujería. ¿Eh? difícil de pronosticar lo que va a pasar en Haití y lo que todos esperamos es que haya un consenso de parte interna con algunos apoyos de organismos internacionales, de países que apoyen en cuál sería la salida más viable, más fácil, más tranquila en que pueda tener Haití. Pero difícil de ver este panorama. ¿Queda algún medio confiable en Haití con el cual se puedan seguir las informaciones de lo que está ocurriendo? Bueno, nosotros en realidad tomamos de todo, porque es muy difícil tener un Novelist, solo ángulo. Vemos el Novelist, que digamos que sería... Sería casi el periódico más formal, oficial, Le Novelist, y luego ya de ahí seguir cuentas de Twitter, personas claves, algunas instituciones, y además para ir comparando información, porque ir a un punto en específico es difícil. Es difícil. Pero cuando hablas de posibles naciones, en esta circunstancia, la intervención de algunas naciones en particulares puede ser la vía más efectiva o tendría que ser algo que lo encare Naciones Unidas o la OEA, en fin. Sí, yo creo que tendrían que ser representantes así como Naciones Unidas, que se pongan para apoyar algo que se pueda hacer de manera interna, porque también hablar de una intervención, eso crea bastante rechazo en la misma población haitiana, que hablábamos de los presidentes asesinados en 1915, cuando asesinan uno de los presidentes, la ayuda que va de parte de Estados Unidos es una intervención militar. Entonces esto crea también rechazo de que, a ver, nosotros estamos mal, pero tampoco queremos una intervención militar, una ayuda de cómo nosotros podemos solucionar este tema de manera interna, porque recordemos que Haití es un país soberano, por mucho que ahora esté de manera, esta inestabilidad política, este vacío político que existe, sobre todo después de la muerte del presidente. ¿Cree usted que Naciones Unidas le ha dado la espalda al tema? Creo que ha habido un gran rechazo, un gran abandono de parte de Naciones Unidas en Haití, lo mismo que pasó con la MINUSTAH, lo mismo que, entrevistaba yo en estos días al ex cónsul haitiano de aquí de República Dominicana y decía, esto va para largo, esto no es algo que no se va a solucionar mañana ni la próxima semana, esto va para largo. Lo que nosotros pedimos es que el mundo quiere sus ojos en torno a Haití para apoyar el que nosotros podamos seguir adelante, pero de manera interna. O sea, no que ni una intervención ni una gerencia, sino que de manera interna apoyen, que se pueda crear un grupo, que una investigación sea externa, porque mientras se esté haciendo como se está haciendo también es mucho más complicado. Una solución política, institucional en Haití, no pasaría por cambiar esa reforma que se le hizo a Haití, semiparlamentaria, que los propios europeos tuvieron que abandonar porque los gobiernos se caían y se la hemos puesto a Haití, que el presidente sin un primer ministro no funciona. Esa es una propuesta que ya se ha venido realizando desde hace mucho tiempo y yo creo que es algo que se va a tomar en cuenta a partir de ahora. Una reforma constitucional, porque ya hablar del Parlamento cuando además no ha funcionado, se demuestra que no ha funcionado, habría que haber una reforma para cambiar completamente el sistema en Haití. Sí, porque Pero esa reforma está en las condiciones para que se produzca. El tema Ahora mismo siempre no. es quién la haría. Ahora mismo no. Porque lo que hay en Haití es una especie de ruptura constitucional, no están las instituciones. Hay un quiebre ahí. Hay un quiebre que uno se pregunta, bueno, pero entonces ¿dónde se va a lograr pegar esto de nuevo? Claro, porque habría que crear, lo que decía al principio, un sistema de quiénes serían los representantes primero. O sea, no estamos un consejo de ministros, pero no el consejo de ministros que existe ahora, sino representante que esté la sociedad civil, que esté parte de la oposición, que esté, pero quiénes también. O sea, esto es lo que hay que estructurar para luego tomar las riendas del país.
Daisy, tú porque sabes. obviamente reivindicar soberanía y que nos dejen a nosotros hacerlo, pero ocurre que nadie lo hace, eso es como dar una extensión indefinida y no hay situaciones políticas, situaciones indefinidas. Ahora mismo no hay. Gracias, Daisy, por conversar con nosotros. Daisy, gracias Muy amable. y cuídate mucho. Gracias a Por ustedes si por te invitarme. toca ingresar a Haití. ¿Verdad? Así Y es. gracias por tu trabajo. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia cubriendo Haití. Señores, vamos a una pausa, enseguida volvemos.